se nos pide que encontremos el menores y cofactores de la matriz 3×3 dada. Comencemos por determinar los menores. Menor I, J es igual al determinante de la matriz formada por, eliminando la fila I y la columna J. Así que el menor 1 es igual al determinante de la matriz formada por eliminando la fila 1 y la columna 1. Observe cómo sale esto nosotros con una matriz de 2×2. M1 es igual al determinante 2×2 donde la primera fila es 4 y 5. Y la segunda fila es -6, 9. Vamos a repasar y encontrar todos los determinantes 2×2 y luego vendremos volver y evaluarlos. Para encontrar el menor 2, eliminamos la fila 1 y la columna 2. Lo que nos da un determinante de 2×2. Donde la primera fila es -2, 5 y la segunda fila es 0, 9. Para encontrar el menor 3 eliminamos la fila 1 columna 3. Nos queda el determinante 2×2 donde la primera fila es -2, 4 y la segunda fila es 0, -6. Para encontrar el menor 2, ahora eliminamos la fila 2 columna 1. De nuevo tenemos un determinante 2×2 donde la primera fila es 3, 2 y la segunda fila es -6, 9. Para encontrar dos menores, 2 eliminamos la fila 2 columna 2. Y de nuevo tenemos un determinante 2×2 donde la primera fila es 1 y 2. Y la segunda fila es 0, 9. Para los menores 2, 3 eliminamos la fila 2 columna 3. La primera fila es 1, 3. La segunda fila es 0, -6. Para los menores 3, eliminamos la fila 3 columna 1. La primera fila del determinante es 3, 2 y la segunda fila es 4, 5. Para los menores 3, 2 eliminamos la fila 3 columna 2. La primera fila es 1, 2. Y la segunda fila es -2, 5. Y finalmente, para los menores 3, eliminamos la fila 3 columna 3. La fila 1 es 1, 3. La fila 2 es -2, 4. Y ahora vamos a seguir adelante y evaluar los determinantes. Debido a que tenemos determinantes de 2×2, encontramos el producto de la diagonal principal. Y restar el producto de la diagonal menor. Para el menor 1, tenemos 36 menos 30. Lo que se simplifica a 36 más 30 o 66. Para el menor 1, 2 tenemos -18 menos 0, que es -18. Para menor 1, 3 tenemos 12 menos 0, que es 12. Para el menor 2, tenemos 27 menos 12, que es igual a 27 más 12, o 39. Para el menor 2 tenemos 9 menos 0, que es 9. Para los menores 2, 3 tenemos -6 menos 0, que es -6. Para los menores 3, tenemos 15 menos 8, que es 7. Para los menores 3, 2 tenemos 5 menos 4, que se simplifica a 5 más 4 o 9. Y finalmente, menor 3 es 4 menos 6, lo que se simplifica a 4 más 6, que es 10. Ahora que tenemos a todos los menores, busquemos los cofactores. Cofactor I, J es igual a -1 elevado a la potencia de I más J veces el menor I, J. Así que el cofactor de 1,1 es igual a -1 elevado a la potencia de 1 más 1 veces menor 1, 1. Bueno, el cuadrado de -1 es más 1. Y menor 1 es 69. 1 por 69 es 69. El cofactor de 2 es igual a -1 elevado a la potencia de 1 más 2 veces menor 1, 2. El cubo de -1 es -1 y el menor 2 es -18. 1 veces -18 es más 18. El cofactor de
3 es igual a menos 1 elevado a la potencia de 1 más 3 veces menor 1, 3. La cuarta potencia de menos 1 es más 1. El menor de 1, 3 es 12. 1 por 2 es 12. El cofactor de 2, 1 es igual a menos 1 elevado a la potencia de 2 más 1 veces menor 2, 1. El cubo de menos 1 es menos 1. Menor 2, 1 es 39. 1 por 39 es menos 39. El cofactor de 2, 2 es igual a menos 1 elevado a la potencia de 2 más 2 veces menor 2, 2. Lo que nos da más 1 por 9, que es 9. Cofactor de 2, 3 es igual a menos 1 elevado a la potencia de 2 más 3 veces menor 2, 3. La quinta potencia de menos 1 es menos 1. Menor 2, 3 es menos 6. 1 veces menos 6 es más 6. El cofactor de 3, 1 es igual a menos 1 elevado a la potencia de 3 más 1 veces menor 3, 1. Que es igual al cuarto potencia de menos 1, que es 1, y menor de 3, 1 es 7 y 1 por 7 a 7. Cofactor de 3, 2 es igual a menos 1 elevado a la potencia de 3 más 2 veces menor 3, 2 que nos da menos 1 por 9, que es menos 9. Y por último, el cofactor de 3, 3 es igual a menos 1 elevado a la potencia de 3 más 3 tiempos menores 3, 3. Que es 1 por 10, que es 10. Espero que esto te haya resultado útil.